Leida Jones, 1960, 6 años, condado de Buck, Pensilvania, excavó una cueva abovedada dentro de una colina cercana en la cantera y esperó. Fue la más pequeña. Wendy Richard Connecticut, 1971, 13 años, esperaba a su padre a la puerta de un bar. La vio entre los matorrales y luego la estranguló, esa vez mientras él tomaba conciencia y sus actos y salía del, del estupor en el que a menudo se sumía. Oyó ruidos, volvió la cara de la niña muerta hacia él y mientras las voces se arrancaban más, la mordió la oreja. Perdona, hombre, oyó decir a dos borrachos que se habían metido en los matorrales para orinar. Yo veía esa ciudad de tumbas flotantes, frías y azotadas por los vientos a donde acudían las víctimas de asesinato en la mente de los vivos. Veía las otras víctimas del señor Harvey en el momento en que había ocupado su casa, esos vestigos de recuerdos dejados atrás antes de huir de esta tierra. Pero ese día me solté para acudir al lado de mi hermana Lindsay y se levantó. En cuanto volví a concentrarme, ella subimos juntas a la escalera. Ella se sentía como los zombies de las películas que tanto le gustaban. Y Samuel y Al colocando un pie delante del otro y mirando enfrente sin comprender, llegó a lo que equivalía al dormitorio de mis padres en nuestra casa y no encontró nada. Dio vueltas en el pasillo del piso de arriba, nada, nada. Luego entró en lo que habría sido a mi dormitorio en nuestra casa y encontró la del asesino. Era la habitación menos vacía de la casa y ella hizo lo posible para no mover nada al recorrer una mano los jerseys amontados en el estante, preparada para encontrar cualquier cosa en sus tibias extrañas, un cuchillo, un arma, un bolígrafo Big marquillado de Holiday. Nada, luego mientras oía algo que no logró identificar, se volvió hacia la cama y vio la mesilla de noche y en un círculo de la luz una lámpara de lectura que Harvey había dejado encendida a su cuaderno de bocetos y al acercarse y él volvió a oír algo pero no llegó a relacionar los ruidos. Un coche deteniéndose, frenando con un chirrido, la puerta cerrándose de golpe. Pasó las páginas del cuaderno y miró los dibujos a tinta de vigas, transversales y soportes cabestrantes y contrafuertes. Vio medidas y notas que para ella no tenían ningún sentido. Al pasar la última página le pareció oír pasos afuera muy cerca. El señor Harvey hacía girar la llave en la cerradura de la puerta principal. Cuando ella se fijó en el boceto echó lápiz que tenía delante. Era un dibujo de cuando unos tallos encima de un hoyo, un detalle de un estante visto de lado, una chimenea para expulsar el humo de un fuego, y el que más impactó, que una caligrafía de trazos finos inseguros
Él había escrito campos de trigo Siltofu, de no haber sido por los artículos de periódico después del hallazgo de mi codo, ella no habría sabido que el campo de trigo era propiedad de un hombre llamado Stolfus. De pronto vio lo que yo quería que comprendiera. Yo había muerto dentro de ese hoyo, había gritado y forcejeado y había perdido. Ella arrancó la hoja. El señor Harvey estaba en la cocina preparándose algo para comer. El embutido de pate de hígado, por lo que tenía predilección, y un bol de uvas verdes dulces. Oyó crujir una tabla del suelo y se puso rígido. Oyó otro crujido y se irguió de golpe para comprender. Se le cayeron al suelo las uvas que aplastó con el pie izquierdo, mientras Lindsay, en el piso de arriba, corría hacia las persianas que abría la obstinada ventana. El señor Harvey subió los escalones de, de dos en dos. Mi hermana rasgó la mosquitera, saltó al tejado del porche y abajo rodó, pero él rompiendo el talón al golpearlo con el cuerpo. Mientras el señor Harvey se acercaba a todo correr, llegó al dormitorio cuando ella aterrizaba entre los arbustos, las zarzamoras y el barro. Pero no se hizo daño, salió milagrosamente ilesa, milagrosamente joven. Se levantó en el preciso momento en el que llegaba a la ventana y se detenía. La vio correr hacia el sauco. El número que llevaba empatado en la espalda le gritaba 555. Lindsay Salmon con su camiseta de fútbol. Samuel estaba sentado con mis padres y la abuela Lynn. Cuando Lindsay regresó a casa, oh Dios mío, exclamó mi madre, y fue la primera en verdad por las veintitantas cuadras que había a cada lado de nuestras puertas principales, y antes de que mi madre la abriera, Samuel ya había corrido a colarse entre ellos. Ella entró cojeando y sin mirar ni a mi madre ni a mi padre. Fue derecha a los brazos de Samuel. Dios mío, dijo mi madre al ver la tierra y los rasguños. Mi abuela se detuvo a su lado. Samuel peinó a mi hermana con la mano. ¿Dónde has estado? Pero Lindsay se volvió, se volvió hacia mi madre, a quien ahora se le veía como vengado, más menudo y más débil que su hija, furiosa, lo llena de envidia que estaba allá. Me consumió completamente ese día. Papá, sí, cariño, lo hecho encontrado en su casa. Temblaba ligeramente y trataba de no llorar. ¿Qué qué? Preguntó mi madre, negando la cabeza, pero mi hermana no lo miró ni una sola vez. Te traigo eso, creo que puede ser importante. Tenía en la mano el dibujo arrugado. Había hecho más dolorosa la caída, pero había logrado escapar. En ese momento acudió a la mente de mi padre una frase que había leído ese día. La pronunció en voz alta mientras miraba a Lindsay a los ojos. A ninguna condición se adapta más rápidamente al hombre que el estado de guerra. Lindsay le dio un dibujo.
Voy a recorrer a Buckley, dijo mi madre. No has míralo siquiera, mamá. No sé qué decir. Aquí tu abuela. Tengo compras que hacer. Aún ve a cocinar. Nadie parece darse cuenta de que una familia y un hijo, y no me voy. La abuela Lina acompañó a mi madre a la puerta trasera, pero no se trató de detenerla. En cuanto mi madre se marchó, mi hermana le cogió la mano a Samuel. Mi padre vio en la caligrafía de trazos finos e inseguros del señor Harvey lo mismo que había visto en Lindsay. El posible plano de mi tumba. Levantó la mirada. ¿Me crees ahora?, le preguntó Lindsay. Sí, papá. Mi padre inmensamente agradeció. Tenía que hacer una llamada, papá, dijo ella. Sí, creo que me ha visto. Se me habría ocurrido que una bendición mayor ese día que saber que mi hermana estaba físicamente a salvo. Al marcharme al senador, también por el miedo que se había apoderado de mí, lo que habría supuesto perderla, no solo para mi padre, mi madre Buckley y Samuel, sino también egostamente para mí. Franny salió de la cafetería y se acercó a mí. Yo apenas levanté la cabeza. Susie dijo: tengo algo que decirte. Me llevo a la luz de las ah, anticuadas farolas, y luego lejos de ella, y me dio un trozo de papel doblado en cuatro. Cuando te sientas más fuerte, léelo y ve allí. 2 días después, el mapa de Franny me condujo a un campo por delante del cual había pasado a menudo, pero, pero que, a pesar de lo bonito que era, nunca había explorado. En el dibujo se veía una línea de punto que señalaba un sendero. Nerviosa busqué una entrada entre las innumerables hileras de trigo. La vi más adelante, y mientras echaba a andar hacia allí, el papel se deshizo de mi mano. Un poco más adelante alcancé a ver a un hermoso y viejo olvido. El sol estaba alto y delante del olvido había un claro. Esperé solo un momento hasta que vi cómo el trigo del otro extremo empezaba a entremecerse con la llegada de alguien que no nos sobresalía, pero encima de los tallos. Era bajita por su edad, como lo había sido en la tierra, y llevaba un vestido de algodón estampado y deshilachado en el dobladillo y los puños. Se detuvo y nos miramos. Vengo aquí todos los días, dijo. Me gustaría oír los ruidos. Reparé a que a nuestro alrededor los tallos de trigo susurraban al entre, entrechocador por el viento. ¿Conoces a Franny?, pregunté. Pregunté. La niña asistió con solemnidad y me dio un mapa para llegar aquí. Entonces debes de estar preparada, dijo ella. Pero ella también estaba en su cielo, y eso hacía que diera vueltas y que se arremoliera la, la falda. Me senté en el suelo debajo del árbol y la observé. Cuando terminó, se acercó a mí y se sentó a mi lado sin aliento. Yo me llamo Flora Hernández, dijo. Y tú, se lo dijiste, y me eché a llorar, reconfortada a reconocer a otra niña a la que él había matado.
y mientras Flora daba vueltas, vinieron otras niñas y mujeres por el campo de todas partes. Besíamos las unas a las otras nuestro dolor como agua y como taza a otra. Y cada vez que yo contaba mi historia perdía una gotita de dolor. Fue ese día cuando me di cuenta de que quería contar la historia de mi familia, porque el horror de la tierra es real y cotidiano, es como una flor o como el sol, no puede contenerse. Al principio nadie los detenía y era algo con lo que su madre disfrutaba tanto el forjeo de su risa cuando doblaba la esquina de un almacén cualquiera y ella le enseñaba todo lo que había robado, que Jorge Harvey reía con ella y en cuanto veía una oportunidad la abrazaba mientras ella estaba absorta que su premio más reciente era un respiro para los dos, escapar a su padre por la tarde e ir en coche a la ciudad más cercana para conseguir comida y otras provisiones. Eran en el mejor de los casos hurgadores en ese escombro que hacían dinero recogido, chatarra y botellas viejas que llevaban a la ciudad en la parte trasera de la anticuada furgoneta de Harvey padre. La primera vez que los pillaron a su madre y a él y a la mujer de la caja registradora los trató de benevolencia. Si puedes pagarlo, hágalo, si no, déjelo en el mostrador tal como está, dijo alegremente, guiñándole un ojo a un Jorge Harvey de 8 años. Su madre sacó de su bolsillo un pequeño frasco de aspirinas y se lo dejó en el mostrador con timidez. Puso cara de hundida, no era mejor que el niño. Le reprendía a menudo al padre de Jorge Harvey. La amenaza de que los pillaran se convirtió en otro de los miedos de la vida de Jorge Harvey. Esa desagradable sensación que se instalaba en la boca de su estómago como huevos que se baten en un bol. Y por la expresión sombría y la mirada intensa sabía cuánto las personas que se acercaban a ellos por el pasillo era un pendiente de almacén que había visto robando a una mujer. Ella entonces empezaba a pesarle las cosas que había robado para que se las escondiera por el cuerpo, y él lo hacía porque ella quería que lo hiciera. Si lograban escapar en la furgoneta, ella sonreiría y golpearía el volante con las palmas, llamándolos sus pequeños cómplices, y la cabina se llenaba por un rato de su desenfrenado e impredecible amor, y hasta que se atenuaba y veía a un lado de la carretera algún objeto que brillaba o se tendría que estudiar lo que su madre, lo que su madre llamaba sus posibilidades, y él sentía libre y eufórico. Recordaba el consejo que le había dado ella la primera vez al reconocer un tramo de la carretera de Texas. Había visto a un lado en camino una cruz de madera blanca. Alrededor de ella había ramos de flores frescas y muertas, y ojo de hurgador que escombros se había
visto inmediatamente atraído por los colores. Tiene que ser capaz de mirar más allá de los muertos, dijo su madre. A veces encuentras baratijas inseparables que llevarte aún entonces él sí se dio cuenta que no, de que eso no estaba bien. Los, los dos bajaron de la furgoneta y se acercaron a la cruz y a los ojos de su madre cambiaron y se convirtieron en dos puntos negros que se estaba acostumbrado a ver cuando buscaban algo. Ella encontró el colgante en forma de ojo y en otra forma de corazón y se sostuvo en alto para que él los viera. No sé qué haría mi padre con ello, pero vamos a quedarnos tú y yo. Tenía un, un alijo secreto de objetos que nunca había enseñado a mi padre. ¿Quieres el ojo o el corazón? El corazón, respondió él. Creo que estas rosas están bastante frescas para rescatarlas. Quedarían bonitas en la furgoneta. Esa noche durmieron en la furgoneta porque su madre no se vio capaz de conducir de vuelta donde sus padres estaban empleando temporalmente, partiendo y rajando tablones a fuerzas de brazos. Durmieron, durmieron los dos acurrucados como hacían con cierta frecuencia. Convirtieron el interior de la cabina en un cómodo nido. Su madre, como un perro que juguetea con una manta, daba vueltas y se movía inquieta en su asiento. Jorge Harvey había aprendido de interiores forcejeos que el mejor era relajarse y dejar que ello que lo moviera a su antojo hasta que su madre estaba incómoda. Él no pegaba ojo ni en medio de la noche cuando él soñaba con los lujosos interiores de de los palacios que había visto en los libros ilustrados de las bibliotecas públicas. Alguien golpeó el techo, alguien golpeó el techo de su madre y se hirvieron de golpe. Eran tres hombres que miraban por las ventanas de un modo que Jorge Harvey reconoció era la misma mirada que veía en su propio padre cuando se emborrachaba. Tenía un efecto doble, la miraba y se encontraba totalmente en su madre, el tiempo que dejaba de lado a su hijo. Él sabía que no sabía gritar. Estate quieto, no había venido por ti, le susurró a su madre. Él empezó a temblar, dejó a las viejas manitas del ejército que lo topaban. Uno de los hombres se había plantado delante de la furgoneta y los otros dos a los lados golpeaban el techo riendo y sacando la lengua. Mi madre sacudió la cabeza con vehemencia, pero solo logró ponerlos furiosos. El hombre que bloqueaba la furgoneta empezó a balancear las caderas hacia adelante y hacia atrás contra el capó, lo que hacía reír más fuerte a los otros dos. Voy a moverme despacio, susurró su madre y fingió que voy a bajar
de la furgoneta. Quiero que te inclines hacia adelante y cuando te lo diga, arranques. Sabes que ella le estaba diciendo algo muy importante que lo necesitabas. A pesar de, a pesar de la enseñada calma de su madre, él notó interés en su voz y como su fortaleza se debía en el miedo, ella sonrió los hombres y cuando ellos gritaron hurras y se relajaron, ella utilizó el codo para mover la palanca de cambio. Ya dijo con su voz monótona y Jorge Harvey se inclinó hacia adelante e hizo girar la llave de contacto y la furgoneta cobró vida con el estreno de su viejo motor. La expresión de los hombres cambió y, y de un ansioso regocijo pasó a a indecisión mientras que se quedaba mirando cómo ella daba, daba marcha atrás en buen trecho y gritaba a su hijo, al suelo, al suelo, y sintió la sacudida del cuerpo del hombre al estrellarse contra la furgoneta y pocos centímetros en donde él estaba acurrucado dentro. Luego el cuerpo cayó bruscamente sobre el techo y se quedó un segundo allí hasta que su madre volvió a dar marcha atrás y en ese momento él detuvo un momento de clarividencia sobre cómo debía moverse la vida, nunca como un niño o como una mujer. Eso no era peor que se podía hacer. El corazón le había palpitado con fuerza al ver a Lindsay correr hasta que él se sacudió, pero se calmó inmediatamente. Era una habilidad que él había enseñado a su madre y no su padre. Actuar solo después de haber considerado las peores consecuencias posibles de cada opción. Vio el bloc de notas cambiado de sitio. De sitio. De sitio y la hoja que faltaba de su cuaderno de bocetos. Comprobó la bolsa donde guardaba su cuchillo y se la llevó al sótano donde la dejó caer en el orificio. Guardaba su cuchillo y se la llevó al sótano donde la dejó caer en el orificio cuadrado cavado en los conocimientos. Cogió de los estantes metálicos de la colección de colgantes que guardaba en las mujeres, arrancó la piedra de Pensilvania de una pulsera o lo estuvo en la mano. Le traería buena suerte. Envolvió los demás objetos en su pañuelo blanco y ató los cuadros extremos para formar un pequeño objeto en su pañuelo blanco. Utilizó, se tumbó boca abajo en el suelo y metió el brazo hasta el hombro. Buscó a tientas, palpando con los dedos laterales hasta dar con el oxidado saliente de un soporte metálico por encima del cual los albañiles habían derramado el cemento. Colgó de su bolsa de trofeos y secando el brazo se levantó el libro
DeSantos lo había enterrado poco antes de ese verano en el bosque de Valle y Fork Park, bajándose poco a poco a las pruebas como siempre hacía. Ahora salió, tenía que esperar sin dormirse en los laurales. Había pasado como mucho 5 minutos, podían justificarse con un shock y indignación y comprobando lo que para los demás era valioso: gemelos, dinero y metálico, herramientas, pero no sabía que lo podían dejar pasar más tiempo. Tenía que llamar a la policía. Hizo lo posible para parecer agitado, dio vueltas para la habitación, respirando en, encortadamente, y cuando la operadora respondió, habló con voz nerviosa: han encontrado en mi casa, pónganme con la policía, dijo, escribiendo su guión en el primer acto de su versión de los hechos, mientras culpaba para a sus adentros los de prisa que podía largarse de allí y que se llevaría con él. Cuando mi madre llamó a la comisaría, preguntó por Len Ferman. No estaba localizable, pero la información que ya habían enviado en dos agentes uniformados para investigar lo que estos encontraron cuando el señor Harvey abrió la puerta fue un hombre consternado y lloroso que salvó ciertas cualidades repelente que atribuyeron al hecho de tratarse de un hombre que no tenía escrúpulos en llorar. Daba en todos los sentidos de la impresión de estar reaccionando racionalmente entre los hechos denunciados. A pesar de que se habían uniformado por la radio, el dibujo que se había llevado Lindsay, los agentes se dejaron impresionar más por la prontitud que el señor Harvey se había invitado a registrar en su casa. También les pareció sincero al, al compadecer a la familia Salmon. La incomodidad de los agentes aumentó. Registraron a la casa como por obligación. No se encontraron nada salvo indicios de los que se interpretaron como una exagerada soledad y la habitación llena de bonitas casas de muñecas en el piso de arriba, donde cambiaron de tema y le preguntaron cuánto tiempo llevaba haciéndolas. Advirtieron, según afirmaron más tarde, un cambio instantáneo, amistoso en su comportamiento. Entró en el dormitorio y cogió el cuaderno de bocetos sin mencionar el dibujo que le habían robado. La policía notó que su entusiasmo de, iba en aumento al enseñarles la casa de muñecas. Las siguientes preguntas las hicieron con delicadeza. ¿Podríamos llevarle a la comisaría para seguir haciéndole preguntas, señor?, sugirió un agente. Y tiene derecho a llamar a un abogado, pero no tengo inconveniente en responder las preguntas que quiera hacerme. Aquí lo interrumpió el señor Harvey. Soy la parte agraviada, aunque tengo, no tengo ningún destaco de, no tengo
No tengo ningún deseo de presentar cargos. Aquí la interrumpió el señor Harvey. No tengo la parte agraviada, aunque no tengo ningún deseo de presentar cargos contra esa pobre chica. La joven se encontró en su casa, empezó a decir, el otro agente se llevó algo, no era un dibujo de campo de trigo, era una especie de estructura en el detective Ferman. Fue instantánea y muy convincente, les dio una explicación tan incluyente, no vieron el peligroso lo de que huyera, sobre todo porque no lo veían como un asesino. Oh, pobre chica, dijo, se llevó los dedos y los labios fruncidos y luego se volvió hacia el cuaderno de bocetos y pasó páginas para llegar a un dibujo muy parecido al que se había llevado Lindsay. Es un dibujo parecido a este.